Bienvenidos a Monólogo de Nueva Noche, este podcast en donde contamos historias con un poco de humor, a veces verdaderas y a veces no tanto, para reflexionar en una de esas, en un formato más o menos como el de radio. Y vamos a ver por qué en un formato como el de radio. Porque sería muchísimo más fácil hacer esto en un formato de video, donde tenemos edición y de que las cosas que uno se equivoca poder repetirlas, etcétera. Pero para este caso voy a hacer un programa como si fuera de radio. Y tiene que ver también un poco con la primera historia que voy a compartir, que es una historia real que me pasó a mí cuando tenía 16 años. Entonces, sin más, arrancamos con el programa. ¿Por qué entonces un programa de radio? Bueno, en 1995 yo tenía 16 años. Para aquellos más jóvenes que no van a conocer esto, les doy una suerte de contexto. En esa época recién Internet llegaba al Uruguay. Internet llegó al Uruguay a finales del 94 y recién llegó a los hogares en 1995 con Adinet. Pero era algo muy de nicho, las computadoras realmente eran muy caras, poca gente tenía y Internet era realmente muy caro. Era algo por fuera de las cosas. Y me acuerdo que en esa época, a los 16 años, tenía unos dos amigos que queríamos hacer un programa de radio. Se nos había ocurrido hacer un programa de radio por algo que vamos a hablar luego. Pero la cuestión es que un día decidimos hacer ese programa de radio. Decidimos concentrarnos en una propuesta a ver si podíamos vendérsela a alguna radio. Nos reunimos, hicimos una planificación, una carpeta. Uno de mis amigos tenía contactos con proveedores de bebidas alcohólicas, de bebidas no alcohólicas, de cigarrillos y de otros productos. Entonces él era el encargado de conseguirnos quién iba a pagar por nuestro programa de Morondanga en caso de que saliera. Hicimos una carpeta y honestamente no era la gran cosa, pero salimos a venderla por las radios que conocíamos o a las que tuvimos acceso. Empezamos a pedir un montón de entrevistas en diferentes medios, en diferentes radios. En algunas nos aceptaban las audiencias y en otras directamente nos daban 5 de pelota. No arrancamos precisamente con el pie izquierdo. Me acuerdo que cuando tuvimos la primera entrevista, o por lo menos la primera persona que nos accedió a darnos una entrevista en una radio, íbamos a ir los tres, pero uno de mis amigos dijo que no podía ir a esa reunión porque tenía que ir a la casa de la novia a ponerla. Sí, esa fue la excusa, la razón por la cual él no asistió a esa primera reunión. Nosotros medio que nos enojamos, pero bueno, fuimos los dos que quedábamos. No fue espantoso, fue desastrosa la reunión. Después tuvimos otra reunión en donde nuestro amigo tampoco fue porque tenía que ponerla en la casa de la novia. Entonces también fuimos nosotros dos solos. En un momento llega y nos dice este tercer amigo que se bajaba del proyecto porque interfería con su vida sexual, esa agenda de reuniones y luego imagino que el programa también. Así que de ser tres boludos buscando tener un programa de radio pasamos a ser únicamente dos. Y a la vista de los resultados, creo que mi amigo tenía absolutamente toda la razón. Y si nosotros hubiéramos tenido novia en aquel momento, seguramente hubiéramos hecho lo mismo y nos hubiera ido mucho mejor de lo que nos fue. Pero bueno, como éramos dos, era más fácil también seguir de reuniones en reuniones. Y bueno, conseguimos un par de citas más con algunas radios, algunas importantes y otras menos importantes. Recuerdo, no voy a dar nombres porque tampoco queremos quemar a nadie, pero una de las radios que estaba bien alejada, era una radio importante, pero no estaba en un lugar muy accesible. Me acuerdo que el tipo nos pidió una suma de dinero espantosamente alta. Era como, no sé, como comprarse un auto. Quería cambiar el auto con nosotros en un mes más o menos. Era algo ridículamente alto que no podía hacer.
Después tuvimos otra reunión en otra radio muy importante y muy reconocida que directamente nos dijeron que no, que ellos trabajaban únicamente con su propia gente, con sus propios empleados y que bueno, gracias por participar, gurises, pero sigan de largo. Y así pasamos sin pena y sin gloria por un par de radios más, hasta que en un momento, en una radio del interior, que era una AM, tenemos una cita y nos atiende el mismísimo dueño de la radio. El señor nos citó a su despacho, tenía la carpeta allí y nos dice muy seriamente que le había interesado la propuesta, que le parecía linda, que le gustaba el espíritu aventurero que teníamos nosotros y que quería apoyarnos. Entonces dijo, miren muchachos, voy a ir al grano. Vamos a los números. Yo, por hacer este programa, les cobro esto. Y era una cifra que nosotros podíamos pagar. Yo no lo podía creer. Yo, cuando el tipo dio esa cifra, en donde él además ponía las cosas, o sea, él ponía a su gente, ponía a los empleados de sonido, ponía un montón de cosas y nosotros simplemente dirigíamos el programa. Y el monto que nos dio mensual por el horario que nosotros queríamos era un monto que podíamos pagar con lo que teníamos proyectado de pauta publicitaria. O sea, nosotros más o menos teníamos conversado a alguna gente. En aquella época había una marca de cerveza que si vos pasabas cerca de la fábrica con una remera blanca, salías con un logo prendido en el pecho y unos mangos en el bolsillo. Y así pasaba también con algunas marcas de cigarro que competían muy fuerte entre ellas, algunas marcas de cerveza, otras marcas de gaseosa. Los 90 fueron una década competitiva en donde el marketing hacía de las suyas. Y bueno, nosotros habíamos conseguido no preacuerdos, porque no teníamos nada con lo que acordar, pero sí habíamos hablado la posibilidad y los números que nosotros manejábamos eran pagables para esto que el tipo nos pedía. Entonces el tipo nos pedía una suma en donde podíamos pagarla y además quedarnos con algo de dinero para nosotros. Un éxito total. Yo con cara de póker, mi amigo con cara de póker, y por dentro era el carnaval carioca festejando en bolas totalmente. ¿Por qué? Porque justamente teníamos ahí ya estábamos con el negocio en la bolsa, prácticamente. Entonces nos dijo, ¿les parece bien ese número? Sí, sí, le dijimos, nos parece bien, es algo con lo que podemos trabajar. Entonces dijo, bueno, pero hay algo más que tenemos que conversar, dice. Y es el tema de la publicidad, porque imagino que ustedes irán a pagar esto con publicidad, ¿no? Sí, sí, le dijimos. Es más, nosotros ya tenemos hablado a alguna gente y contamos más o menos con el dinero como para pagarle, así que está bien. Entonces el sujeto nos dice, bueno, pero en esta radio hay reglas con respecto a la publicidad. Y una de las cosas es que, por ejemplo, en esta radio no se permiten marcas de cigarrillos. Nos bajó el presupuesto horriblemente. Cuando él dice que no permitía publicidad de cigarrillos, que era justamente una de las cosas que más plata ponía arriba de la mesa, nos queríamos matar. Hoy los jóvenes no lo van a entender porque hace muchos años que venimos con una ley que en Uruguay prohíbe la publicidad de cigarrillos y eso, pero en aquel momento la publicidad de cigarrillos estaba por todas partes, y ponían un montón de dinero. Bueno, la cuestión es que se nos caía un montón de guita de nuestro presupuesto, pero bueno, igual podíamos seguir manejándonos. Pero el tipo dijo lo siguiente, era que tampoco quería publicidad que fuera de alcohol en la medida de lo posible. No era un baneo estricto, porque el cigarro estaba prohibido en esa radio, y el alcohol simplemente no le gustaba, pero nos pareció que era algo negociable. Pero la cosa no terminó ahí, sino que siguió luego diciéndonos que tampoco permitía publicidad
de empresas que la radio ya tuviera publicidad. Porque el tipo entendía que no le servía que trajéramos empresas que ya tenían, porque le estaríamos quitando a ellos mismos publicidad para pagarnos a nosotros mismos. Entonces, era algo que calculo que tendrá lógica en los medios, pero a nosotros nos mataba, porque la publicidad que nosotros podíamos obtener eran de empresas que ya publicitaban en todas partes, o sea, publicitaban en la radio en alguno de otros programas de esa misma radio, entonces nos había quitado el 100% de la publicidad. Luego, como si no fuera suficiente, ¿no? Y para pegarnos en el piso, el tipo dice que además quería una garantía, no sé, inmobiliaria o de algo, por si no le pagábamos, porque él quería un contrato por lo menos 3 meses, ¿no? O sea, todo eso fue una paliza, o sea, fue un bajón que tuvimos una suerte de montaña rusa de emociones en donde estuvimos en el pico pensando en que íbamos a lograrlo y luego cada vez íbamos más abajo con cada segundo que pasaba en donde el sujeto nos tiraba la moral cada vez más abajo con cosas que evidentemente no íbamos a poder cumplir. En un último manotón de abogados, lo que hicimos fue proponerle si podíamos hacerlo en coparticipación, o sea, que fuera una coproducción entre la radio y nosotros, a lo cual el tipo nos miró de arriba abajo y nos dijo, no hay chance, gurises, porque yo ya tengo mi equipo de gente, o sea que no los necesito a ustedes para hacer este programa, si quiero, lo hago con mi propia gente y listo. Y así nos fuimos y esa fue la última vez que intentamos eso. Dimos por cerrada la etapa del proyecto después de haber pasado por al menos una docena de entrevistas de radios y un montón de trabajo que no dio fruto. Ahora, en honor a la verdad, éramos dos gurises de 16 años en aquel momento y el programa realmente no era la gran cosa, o sea, no era más nuestro sueño que algo que realmente valiera la pena, o sea, no estábamos inventando nada, no era algo que digas, pa, mira, estos tipos la van a romper en la radio, no, éramos un par de boludos con una idea de hacer radio y con ganas de trabajar y de ser independientes. Y no se dio. Ojo, quizás fue para bien, no sé, la verdad es que no sé. ¿Qué tiene que ver esta historia? ¿Por qué nosotros queríamos hacer radio en aquel momento? Yo creo que tiene que ver con algo que siempre quise y que era ser libre, ¿no? Yo desde niño siempre quise ser libre. Todos quieren ser, no sé, he pasado por muchas etapas, ¿no? Quiero ser, no sé, abogado, quiero ser médico, quiero ser, pero en realidad la única constante de querer ser en mi vida ha sido querer ser libre. Y en esa búsqueda de la libertad, ese trabajo requería esa independencia. Uno quería hacer radio también para ser libre, para ser independiente, para ser su propio jefe. Ese es el tipo de cosas que nosotros en realidad queríamos hacer y que buscamos por muchas maneras de hacerlo. El ejemplo del proyecto de la radio fue una de esas que intentamos y que no nos funcionó en conjunto, pero también personalmente tuve algunos otros intentos de lucha por la independencia y la libertad que algunos tuvieron más éxito y otros tuvieron menos éxito. La búsqueda de la libertad y la independencia es algo que muchas veces no comprendemos o muchas veces elegimos cosas equivocadamente. Y así recuerdo una anécdota que todo el mundo la conoce, o sea, pero vamos a repetirla igual, aunque más no sea para robar unos minutos de tu tiempo. Todos conocen la historia de Jim Carrey y el padre, ¿no? Que le hacen una entrevista a Jim Carrey y le preguntan por qué había decidido dedicarse al humor, ¿no? Y él le cuenta que el padre de él era comediante también. Había sido comediante y que su pasión era la comedia, que le gustaba hacer stand-up, era
y que era muy gracioso y le encantaba hacer eso. Pero también había estudiado contabilidad, el tipo era un contador. Y cuando se casó y tuvo hijos, el tipo decidió abandonar la carrera de comediante y dedicarse de lleno a la contabilidad. Y eso le dio de comer, por supuesto, a la familia, a Jim Carrey, niño, y al resto de la familia. Pero él decía que veía a su padre siendo muy miserable, porque realmente lo que el padre quería hacer era comedia y no era esto que estaba haciendo de contador. Hasta que un día se fundió la empresa, él perdió el trabajo y fueron pobres, o sea, fracasó en su trabajo. Y Jim dice en esa entrevista que él vio fracasar a su padre haciendo algo que no quería hacer y que no era feliz haciéndolo. Entonces él decidió ser comediante porque dijo que si fracasaba quería ser por lo menos en algo que le gustara hacer y no ser como su padre que fracasó haciendo algo que en realidad no quería hacer. Y bueno, a Jim le fue bien. Ahora, que a Jim le haya ido bien no significa que al resto de los boludos que habitamos esta tierra nos vaya a ir bien si decidimos hacer lo que se nos canta, lo que más nos gusta, en lugar de otras cosas que nos den más dinero. Pero sí doy garantía de que si yo pudiera volver atrás en mi vida, en el tiempo, me dedicaría sí a hacer cosas que quiero hacer o que había querido hacer sin preocuparme por si son rentables o no son rentables. Hoy me dedico, por ejemplo, al desarrollo de software, lo que es una actividad rentable. Y me gusta, pero no es que me fascine el desarrollo de software. Me gusta el desarrollo de software, se gana bien el desarrollo de software, pero ¿saben por qué elegí el desarrollo de software? Más allá de que, por supuesto, yo tenía cierta afinidad y tenía cierta facilidad y me gustaba la informática en general, pero la razón por la que elegí el desarrollo de software fue explícitamente porque era un área en donde yo podía trabajar desde mi casa, en donde podía trabajar de manera independiente y no presencial. Y eso me hace un poquito más libre de lo que era antes. Y reitero, me gusta el desarrollo, lo hago con gusto, pero no soy como otros compañeros míos que viven y respiran desarrollo de software y terminan de trabajar en los proyectos y se ponen en proyectos personales y los fines de semana se ponen a ver videos de unos indios programando en otro lenguaje con el que no trabajan y leyendo blogs en su tiempo libre. O sea, yo no soy ese tipo de desarrollador, sí me gusta el desarrollo, pero no soy ese tipo de desarrollador apasionado, fanático del desarrollo. Y elegí la carrera justamente porque me gustaba, pero sobre todas las cosas me permitía trabajar desde mi casa, que era algo que yo siempre quise hacer por un tema de independencia. Y ojo que independencia no significa trabajar menos, porque yo trabajando remotamente suelo trabajar más de las horas normales. Pero con diferentes ventajas que para mí me han valido la pena. La libertad de estar entre mis cosas, de estar en mi casa, la libertad de estar en mi baño, la libertad de tener mi cocina, la libertad de pararme e irme a dar una vuelta, la libertad de levantarme si quiero 20 minutos antes de mi horario, la libertad de no tener horario. Eso es algo que me motivó pila. Pero también me gustan otras cosas que si volviera el tiempo atrás lo haría mucho antes que el desarrollo. Por ejemplo, me gusta pintar. Me gusta pintar al óleo. Es algo que siento que podría hacer para vivir. Si no fuera porque no se paga lo suficiente para vivir. A menos que, por supuesto, estés en otro círculo. Y cuando digo que no se paga lo suficiente para vivir, alguien dirá, no, pero si hay artistas que ganan $20.000 la obra, 50.000, 100.000, sí, pero es cierto, pero lo que se está pagando es el artista y no la obra. Por ejemplo, Jeff Koons es un boludo que un día pasó por una frutería, entró al museo y pegó
un par de bananas con cinta pato en la pared y las vendió en $25.000 cada una. Y digo cada una porque vendió como 4 obras de esas, ¿no? Entonces el tipo se llevó $100.000 gracias a pegar 4 bananas en la pared. Evidentemente la gente que compró las 4 bananas pegadas con cinta pato no estaban comprando 4 bananas pegadas con cinta pato, porque si eso realmente te parece arte y realmente te parece estético y lindo, te vas a la frutería, te compras una banana, vas a la ferretería, te compras cinta pato, la pegás en tu pared y listo. Te salió 2 mangos y no pagaste $25.000 por esa obra, entre comillas, de Jeff Koons. Entonces, lo que la gente termina comprando es al artista y no a la obra. El tipo es horripilante, sus obras son realmente espantosas, pero la gente los paga oro y eso está bien, yo qué sé, así es el arte. El tema es, si yo me dedicara a la pintura, primero tendría que mejorar mucho más de lo que soy, porque realmente yo soy una verga, pero en una de esas, si hubiera arrancado más temprano a pintar, la experiencia me hubiera dado lo que la naturaleza no me dio de talento innato. Hoy pinto cuando puedo, por hobby, y me divierte. Y sigo trabajando de una manera semi-independiente como desarrollador. Ojo que esa libertad, esa independencia tiene un precio que es la inestabilidad, porque mañana pierdo mi cliente y estoy en la calle. Pero como decía el bueno de Jim Carrey, fracasar podés fracasar haciendo algo que no te gusta, así que si haces algo que te gusta y fracasás, por lo menos durante el tiempo que estuviste haciéndolo, hiciste algo que te gusta. Si llegaste a esta parte del video, la verdad es que no entiendo. Podés explicármelo en los comentarios por qué pomo llegaste a más de 20 minutos de monólogo totalmente narcisista y egocéntrico de un tipo hablando de una anécdota y una reflexión personal. Pero imagino que una de las respuestas puede ser porque en este preciso instante no tengas absolutamente nada mejor que hacer que procrastinar escuchando esto. Y en ese caso, si tenés ganas, deja un mensaje diciendo: si vos haces lo que querés, si haces lo que te gusta, si elegiste para tu vida seguir tu pasión, seguir lo que querés hacer, o si elegiste en realidad algo que te daba más dinero o que te daba tranquilidad. Y también te pido que no te suscribas al canal. ¿Por qué te pido que no te suscribas al canal? Porque es posible que este canal se dé de baja en algún momento porque es una porquería. Y no, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, toques el botoncito de la campana. ¿Por qué? Porque el botoncito de la campana lo que va a hacer es notificarte cuando salga, si es que sale, un video nuevo. Y honestamente, si tocas el botón de la campana, significa que estás esperando que salga un video nuevo. Y yo no sé si tengo ganas de hacer un video nuevo. Y no quiero que te quedes esperando como un boludo a ver si yo saco un monólogo nuevo en algún otro momento. Entonces, ¿voy a sacar otro monólogo o no? No tengo la más pálida idea. Tengo una idea para el siguiente monólogo que es acerca de un cuento árabe que yo leí hace muchos años. Es un cuento que lo he usado para un montón de ejemplos porque tiene algunas enseñanzas. Es algo que con suerte, si no sé, si este video en una semana tiene 20 me gusta, puedo hacer el siguiente. Y para terminar este tema, creo que entienden entonces por qué es que este formato es una suerte de formato radio, porque me quedó desde esa época las ganas de hacer algo de radio y hoy día con los medios digitales que tenemos podemos con
no demasiada complejidad tener ese programa de radio, aunque no lo escuche absolutamente nadie, pero por lo menos está ahí. Uno se saca las ganas de expresarse, de crear y de compartir cosas con otras personas que en una de esas les interesa, en una de esas no, y ni siquiera están escuchando esta parte. Pero bueno, la idea es que en 1995 intenté tener un programa de radio y hoy, 30 años después, en YouTube tengo un podcast en formato radio. Me saqué las ganas, por lo menos. Y ya que estoy, le voy a robar una frase de despedida a un youtuber que a mí me gusta, que es Tipito Enojado, que cuando se va, cuando cierra el programa, dice: les deseo a todos libertad. Y creo que es el mejor deseo que alguien le puede tirar a otro. Y le voy a robar esa frase. Y si hay otro programa, voy a terminar también con esa frase. Buenas noches y les deseo a todos libertad.